Buenas tardes a todos los asistentes. Me llamo José Luis Checa Cremades, soy historiador del libro y me he especializado en el estudio de historia de la encuadernación. El hecho de que me dirija a ustedes está relacionado con la publicación por parte de la editorial de la poetisa y encuadernadora Lid Gallegos de uno de mis libros, que tengo mucho gusto en presentar ante ustedes y que me complace enormemente que se difunda en Chile. Antes de nada, quisiera excusar mi ausencia en la presentación del libro, como hubiera sido mi deseo, y estar con vosotros acompañándoos en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, primero para conoceros personalmente, también para ver la exposición de encuadernación y contemplar los fondos de esta biblioteca, de la que no me cabe duda son magníficos. Primero, agradecer a Lid Gallegos haberme accedido a publicar este libro en su editorial. También quiero agradecer al encuadernador Mariano Muñoz Hidalgo haber prologado este libro y espero que esta colaboración con vosotros sea el inicio de otras en beneficio de todos nosotros y del mundo de la encuadernación. Bueno, paso a hablar del libro que publico en esta ocasión con vosotros. He tenido muchas dudas antes de decidirme por cuál de ellos convendría más para difundir en Chile. Finalmente me decidí por un pequeño opúsculo muy breve, muy ilustrado y explicativo sobre lo que es la bibliofilia y en especial sobre qué es la bibliofilia aplicada a la encuadernación, lo que podríamos llamar la bibliofilia ligatoria, en referencia a la ligatoria, que es como se llamaba la encuadernación en la Edad Media. Vamos a explicar brevemente el contenido de este libro. Primero, obviamente, aunque ustedes ya seguramente lo saben, reseñar que bibliofilia significa amor por los libros. Viene del griego philos, que significa amigo, biblos, que significa libro. Bibliófilo es quien ama o aprecia el libro. Y algo que no indica la etimología de este concepto es que ama el libro no solamente como lectura, sino predominantemente como objeto bello. Como objeto bello a causa de los motivos tradicionales por los cuales se puede considerar un libro en tal categoría. Es decir, por la tipografía, la belleza de los caracteres, por las ilustraciones, la importancia de los ilustradores, pintores, por la puesta en página, el papel del diseñador, por los papeles marmoreados, un aspecto a veces olvidado, y finalmente por la encuadernación. Yo me he fijado especialmente en este último punto, por lo cual el libro que os presento de bibliofilia ligatoria estudia la bibliofilia como una parte, estudia la encuadernación como una parte esencial de la bibliofilia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la encuadernación es la primera evidencia, la evidencia más sensible que tenemos cuando aprendemos el objeto libro. Y por ello, aplicado a la bibliofilia ligatoria, la podemos definir como una querencia positiva, como una relación de afecto o de confianza con el aspecto exterior del libro. Con razón, el publicista y bibliófilo Henri Beraldi, en el siglo XIX francés, afirmó con razón que la bibliofilia empieza en la encuadernación. Empieza en la encuadernación porque es lo primero que captamos con nuestra vista del libro. Con esto entramos en un tema importante y capital dentro de la bibliofilia, dentro de la bibliofilia ligatoria. El libro encuadernado es presentado como objeto sensible, presentación externa del libro. Octave Sand, en su libro La reliure moderne, artistique et fantasiste, considera a la encuadernación, con arreglo a esta idea, el ropaje o atuendo del libro. Las portadas visten el texto, una función
representativa. Él previamente había escrito un ensayo sobre el guante, esa especie de cubierta para la mano que compara con la vestidura que compara la vestidura del libro con la ropa que cubre el cuerpo de los hombres. Y está convencido Uzán de que la encuadernación de un libro, como la indumentaria del ser humano, puede aludir a una apariencia del libro suntuosa, coqueta, ajada, amanerada, galante, deslustrada, deslucida y, por qué no, incluso ridícula en el caso de la fealdad de la encuadernación. Los seres humanos se visten para cubrirse, por pudor, dice el Génesis, pero también, espeta Uzán, para presumir. Los ropajes del libro en los ropajes del libro convergen ostensiblemente todas las formas posibles de la futilidad típicas de la sociedad parisina del siglo XIX, nos dice Uzán, pero también las innovaciones más aceleradas, modernas y caprichosas. De ahí a considerar la encuadernación como el arte de lo superfluo no hay más que un paso, y es lo que ocurrió en el siglo XVIII, cuando no es raro ver a los libros enjaezados con una vistosa encuadernación de encaje, al lado de bellas tapicerías, en umbríos gabinetes de estudio, en gabinetes de antigüedades, en museos, estudios o en camerinos, como una pieza, como un objeto más de arte, junto a esculturas, pinturas y otras muestras de artes y muestras de artes decorativos. Isabel d'Este había escrito: el ornato de los dignísimos libros y otras cosas nobles honra el estudio con cosas antiguas. Del mismo modo que los pueblos antiguos, los pueblos prehistóricos, la pintura o el tatuaje encima del cuerpo indicaba la pertenencia a un grupo social, una decoración de una encuadernación puede remitirnos puede convertirse en un signo de distinción social, a pertenencia aristocrática, burguesa, etc. Del mismo modo que los pueblos primitivos armonizan los colores con los que se pintan con la pigmentación de la cara, fijándose en los músculos faciales, esto es, en el soporte, un encuadernador del siglo XX como Alain Taran escoge para aplicar sus decoraciones de banistería soportes de maderas que tengan vetas naturales que armonicen con el motivo. El ornamento, con todo, no debe ser nunca exagerado ni sugerir una estructura diferente de la verdadera, a la de la forma paralelepípeda del libro. La apariencia del libro y la encuadernación. Este énfasis excesivo de la parte, digamos, superflua del libro enseguida desató, digamos, las iras y la sátira de múltiples escritores que veían en el bibliófilo a alguien que no leía, a alguien que únicamente se fijaba en lo externo. Así, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, un autor como Luciano de Samosata escribe: ¿podría alguien que no fuera Filoctetes tensar el arco de Heracles y hacer un disparo tan certero como él? El escritor Chesterton en el siglo XX escribe: cuando se valora más el cofre que las joyas, ha empezado la superstición. Este es el gran pecado de idolatría contra que la religión nos ha advertido. Las críticas también se han dirigido contra los que poseen libros de manera compulsiva, los reúnen sin ningún criterio, sin ningún sentido del orden, únicamente para exhibirlos, para presumir de ellos, lo que se ha llamado la exhibición jactanciosa, falsos libros sin contenido, cubiertos con oro. Frente a este interés por lo externo, por lo superficial, surge unos análisis ya del siglo XX que tienden a fijarse realmente en componentes mucho más sustanciales para juzgar un libro y su encuadernación.
Yo quiero analizar aquí brevemente, para reconducir el tema hacia el contenido del libro, en dos componentes imprescindibles para conocer la encuadernación en el libro. Primero, a un elemento consciente que a su vez puede ser subdividido en lo que podemos llamar una cultura práctica. La cultura práctica es la sabiduría del bibliófilo que adquiere mediante el estudio, mediante la práctica, mediante la técnica. Gracias a este estudio puede saber de precios, de cotizaciones, de subastas, a conocer el mercado del libro que le sirve para hacer las adquisiciones pertinentes. Y por otra parte está una cultura que podemos llamar teórica, una cultura bibliográfica, que es una sabiduría erudita sobre el cual nos pueden informar muy bien los bibliotecarios como tema de estudio. A modo de ejemplo, digamos que los conocimientos teóricos pueden entenderse a la tipología de los libros, distinguir un ejemplar acéfalo, qué es un libro atlántico, qué es una Biblia de los pobres, un libro de horas, qué es un keepsake, distinguir las diferentes partes del libro, qué son los paratextos, qué es la licencia, qué es el colofón, en lo que nos concierne, saber individualizar los diferentes estilos de encuadernación, distinguir una encuadernación antigua, renacentista, medieval, saber qué es el estilo Grolier del Renacimiento, saber qué es una encuadernación aldina, los hierros que la componen, una encuadernación de abanico, una encuadernación de cortina, retrospectiva, qué es un encaje, una encuadernación islámica de cartera, y luego categorías que han creado gran fortuna, como qué es una encuadernación antropodérmica, la encuadernación que se ha ejecutado con piel humana, que ha dado lugar a una literatura un tanto morbosa, entender sobre pieles, distinguir un cuero de Rusia, un tafilete, un cordobán, un guadalmedí, distinguir las operaciones de encuadernación, saber que el chiflar, que es adelgazar la piel, la chifla, saber qué es un cosido o diente de perro, saber sobre herramientas, qué es la chifla, una encuadernación gemela, etcétera, etcétera. Es decir, un saber puramente técnico que nos ayuda a comprender la belleza de los estilos de encuadernación. Bien, esto por un lado. Luego está este es el lado consciente del conocimiento, el lado erudito, y luego está una indagación sobre el inconsciente y lo literario, sobre lo psicológico y lo afectivo. Esto nos llega a preguntarnos por qué se coleccionan libros bellos, por qué se coleccionan libros bellamente encuadernados. Según Freud, para sublimar la libido y lleva al bibliófilo a considerar al libro como una especie de fetiche al que otorgamos unos valores falsamente sobrenaturales a los que el bibliófilo dispensa culto tras la transferencia. Los libros poseídos así expresan unos desvaríos que dejan de serlo en el fondo porque cosifican emociones. Expresar este mundo psicológico subconsciente no es sencillo fuera de la divagación. Y no es sencillo a cada uno de los bibliófilos expresar con claridad por qué colecciona libros y por qué los aprecia. Para esto me ha parecido oportuno, y es el objetivo de este libro, recurrir a voces autorizadas, a voces literarias de gran prestigio que nos explican la relación con los libros, con las palabras adecuadas y la sutileza necesaria. En el libro que ustedes tienen delante y que presento en estos momentos, yo he recurrido a las citas de autores tan interesantes, tan reconocidos como Gustave Flaubert, Marcel Proust, Anatole France, Paul Claudel, Duhamel, Savigno, Rilke. Leyéndolos nos damos cuenta que la bibliofilia ligatoria reúne dos elementos, una pluralidad de elementos aparentemente contradictorios. Por ejemplo, veamos lo que dice Proust. Proust dice, el valor se
el valor que confiere al libro, al bibliófilo, saber a las bibliotecas por las que ha pasado. Saber, por ejemplo, que fue un regalo de un rey determinado a otra persona. Saber que un noble lo regaló a un rey. Haber seguido de venta en venta cómo pasa de una colección a otra. En definitiva, saber por qué manos ha pasado. Y que muchas de ellas han dejado huellas indelebles sobre el libro y sobre la encuadernación. A un autor tan prestigioso como el francés Henri Martin le conmueve pensar en todos quienes me han precedido, han tocado el libro, lo han manejado, la sensación de eternidad de la cultura escrita. Esta misma perduración en el tiempo está presente en el autor italiano Alberto Savinio cuando escribe El hombre pasa, los libros quedan. Finalmente, el gran poeta Rainer Maria Rilke hace una reflexión que no puedo resistirme de citar literalmente. Dice así: estoy sentado leyendo a un poeta. Hay muchas personas en la sala, pero no se las oye. Están en sus libros. La cita de Rilke es completamente reveladora. El sujeto se confunde con el objeto. El bibliófilo transfiere al libro parte de su psiquis. Las personas están en los libros. El bibliófilo pone su alma en ellos. Abre en su trato con los libros el camino hacia la religión, como hace el hombre primitivo con sus ídolos. Poseyendo libros que son las encarnaciones de sus obsesiones, la cosificación de su afectividad, el bibliófilo sale al encuentro del mundo. Reconoce en estos objetos preciosos sus propios procesos psíquicos. Satisface a través de los libros unas ansias de omnipotencia que la realidad a veces le niega. El autor argentino Ricardo Piglia retrata en uno de sus libros el objeto con extraordinaria belleza. Dice que quien posee un libro bello profesa una especie de animismo que puede llegar a convertirle en un demente porque está fuera de sí, porque no está en sí. La bibliofilia es una especie de locura, a la vez que es una especie de sabiduría poética y sentimental. Exige una predisposición, una sensibilidad ante los factores externos, ante la belleza del objeto. Finalmente, el bibliófilo, frente a estas visiones puramente estéticas o subjetivas, se plantea o debe plantearse un cometido meramente intelectual. El bibliófilo crea un orden inédito en medio del caos. Él encuentra los libros diseminados, perdidos en el universo, y tras leerlos, tras contemplarlos, crea, inventa nuevos órdenes, algunos absolutamente originales. Y ahí está realmente su labor creativa. Por ejemplo, un bibliófilo de la categoría como Aby Parvo, que reunió en Hamburgo una de las mejores bibliotecas que ha habido en la Europa del siglo XX, relaciona un texto del Renacimiento, como Las estancias de Poliziano, un texto bellísimo de poesía, con un lienzo de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Un nuevo orden, absolutamente atrevido, insólito, que Duhamel, un autor bibliófilo que ya hemos citado de gran importancia, se propone frenar la horrorosa fuerza centrífuga que arroja nuestro mundo al caos, cuyo efecto destructor tiende incesantemente a arrojar nuestro mundo hacia la desorganización. Para Duhamel, poseer un libro bello equivale a crear un protocolo que frena este desorden de la naturaleza y acaba con la desorganización de las células dementes que se resisten a morir. Las exageraciones, como era lógico, han dado lugar al nacimiento de una literatura
paródica donde el autor se ríe de lo patológico de algunos de estos comportamientos. Los antiguos escribieron amantes sunt amentes. El amante pierde el control racional por lo que siente y se convierte en un loco de los libros que no repara en cualquier medio para conseguirlo y para conservarlo. En este sentido es muy interesante recordar la leyenda del librero asesino, un texto de Flaubert que tuvo gran fortuna en muchos autores y que se reprodujo como ejemplo de cómo no debería ser un bibliófilo. Fra Vicente, el protagonista de este relato, es un fraile exclaustrado del monasterio cisterciense de Poblet que tiene una librería en Barcelona. Este personaje, realmente cómico y singular, no comía, no bebía, no dormía, dominado día y noche por su pasión por los libros, que apreciaba solo porque eran libros. Se sentía únicamente feliz viendo sus fatigadas encuadernaciones y el papel ajado y amarillento por los siglos. Su pasión por el objeto le hace olvidar comerciar con él, y ante la tesitura de tener que venderlo, idea todo un mecanismo para conservarlo, llegando incluso a asesinar, a matar de una puñalada al comprador, para luego recuperar el libro que él mismo le había vendido. San Vicente después es detenido y tras confesar sus crímenes y ser hallado culpable es condenado a muerte porque ha unido sentimentalmente su vida con los libros. Por ellos incendia, por ellos mata, por ellos miente. El retrato de la bibliomanía de esta narración es francamente reveladora. Y la crítica es el contrapeso frente a las visiones metafísicas y de altura intelectual que hemos visto posteriormente. Una manera de bajar al terreno de lo concreto y de olvidar todas estas elucubraciones es señalar con claridad y sin duda que la encuadernación de arte se sustenta en el apoyo económico de los mecenas. Sin unos ojos que lo vean y lo estimen, el arte no es nada, el arte del libro tampoco. Los mecenas de la encuadernación nunca han sido muchas, pero sus actuaciones han sido decisivas. Tanto es así que han dado nombre a algunos de los estilos de encuadernación. Por ejemplo, el bibliófilo Jean Grolier, quizás el más famoso de todos los tiempos, es el creador del renacimiento de un estilo Grolier francamente bien caracterizado. Hay muchos ejemplos. Charles Nodier protege al gran encuadernador romántico Touvenin, Robert Moreau protege a la encuadernadora belga Micheline de Bellefroid. En España, Bartolomé Marx, el gran mecenas de la encuadernación del siglo XX, protege a los mejores encuadernaciones españoles del siglo XX, que son Palomino, Brugalla y el Taller Galván. En Francia, la gran encuadernadora Rose Adler jamás podría haber desarrollado sus diseños Art Deco sin el apoyo del gran mecenas y coleccionista Jacques Doucet. El mecenas es una persona dotada de sensibilidad para distinguir la belleza entre una gran profusión. Sabe separar el oro de la ganga y posee conocimientos, tiempo y energías sobrantes y, por supuesto, el dinero que le permite destinar con generosidad, sin reparar en gastos, una suma elevada para comprar un bien inocuo, lo que Veblen llamó la conspicuous consumption. Frente a estas críticas, por una parte sociológicas que han visto en la encuadernación un arte de ricos y por otra parte un arte de dementes, de locos, de bibliómanos, yo quiero resaltar una vertiente, y es lo que he tratado de hacer en este libro, una vertiente tranquila, reflexiva, que incorpora el arte de la encuadernación y que creo que por ahí deben ir los tiros para emprender estudios. Y por eso quiero terminar mi intervención aludiendo a las relaciones necesarias
que debe existir entre el decorado de una encuadernación y el texto del libro que lo sustenta. Es una cuestión capital sobre la cual a menudo se pasa por alto y que nos da realmente la medida de la altura intelectual que puede revestir una encuadernación. He elegido 3 ejemplos, los 3 provienen de la encuadernación antigua, 2 del Renacimiento, 1 del Barroco. Vamos con el primero. En 1543, el poeta, impresor y encuadernador Felipe Feliciano patrocina encuadernaciones ornadas con una puerta romana y probablemente al hacerlo, con una entrada a un templo clásico, señala al humanista del siglo XV que el libro que está a punto de abrir es una especie de entrada que, a semejanza del pórtico de un imaginario templo de la Roma clásica, permite al lector acceder al conocimiento de la sabiduría grecolatina, abrirse camino hasta la cultura clásica. Yo creo que este es el punto de vista de los humanistas, un punto de vista preconizado por Brunelleschi, Alberti, Vignola, Serlio y otros tratadistas de la arquitectura, que se traslada a la decoración de una encuadernación. El segundo ejemplo que he tomado son las famosas encuadernaciones aldinas, que fueron patrocinadas por el famoso impresor veneciano Aldo Manuzio, también del siglo XV. Mediante el modo de disponer los hierros sobre el trafilete, resume la estética humanista, presentando los hierros con una mesura, una simplicidad, una claridad en el diseño, una proporción, un equilibrio entre forma y contenido, para alcanzar un proyecto cerrado y simétrico. Los motivos son vasos, astos, amorcillos, que delinea con sutileza y que logra equilibrar para alcanzar una belleza clásica absolutamente armónica. Estos ejemplos demuestran que el diseño de una encuadernación, si quiere serlo con todas las de la ley, ha de representar las palabras del texto, aludir a ellas por analogía, similitud, correlación, consecuencia, concomitancia, antecedencia, sinécdoque, metáfora, y que en esta operación el encuadernador, diseñador, hace intervenir sus mejores facultades cognitivas e intelectuales, sus más sutiles facultades emocionales, afinando su intuición. Es una hermenéutica muy no regulada la que une el texto con el decorado y que ha sido ya ampliamente teorizada por los libros diálogo del siglo XX, que recogen las aportaciones que hemos visto anteriormente en libros ya plenamente de artista, en las vanguardias, desarrollados por las vanguardias francesas del siglo XX, que hermanaron en un mismo libro, por ejemplo, las ilustraciones del gran pintor impresionista Manet con los versos de Edgar Allan Poe, un cuento de Balzac con las bellas ilustraciones de Picasso y las poesías de René Char con los trazados cubistas de Georges Braque. Con esto quiero dar a entender que la encuadernación no es un mero arte de lo superficial, del acicalamiento, de lo sensible, sino que entra en juego en ella factores más ideológicos que yo animo a los encuadernadores actuales tengan en cuenta en todos sus trabajos. Y es precisamente este enfoque, digamos, ideológico el que me ha animado a escribir las divagaciones del libro que ahora presento y que espero sea de su agrado y que espero juzguen con la benevolencia que se merece. Bueno, creo que nada más por hoy. Solamente quería introducir estas reflexiones junto a otras que ya están en el libro y que no he querido repetir para no fatigarles, y espero que este sea el principio de otros encuentros con los bibliófilos y encuadernadores chilenos, en la esperanza de que les guste el libro que tienen delante. Muchas gracias
y espero su lectura.